Esto es Más que Vencedores con Juan Pablo Rivadavia. Una pausa en el día para alimentar tu espíritu y fortalecer tu fe. Una pausa en el día para alimentar tu espíritu y fortalecer tu fe. Bienvenidos a Más que Vencedores, el espacio donde se alimenta tu espíritu y se fortalece tu fe para ser un vencedor. Hoy continuaremos analizando la fe de Abel. Caín reaccionó de manera carnal ante la fe de Abel. Se dejó llevar por sus sentimientos y alimentó estos sentimientos con sus pensamientos. Pero como hablamos en pasados episodios, debemos ser intencionales con esto. No alimentar nuestros malos sentimientos. Al contrario, debemos mover nuestros pensamientos en la dirección opuesta. Recuerda que no andamos por los sentidos, andamos por fe en la palabra de Dios como nuestra regla de fe y conducta. Ser guiado por los sentidos nos debilita. ¿Y cómo hacemos esto? El apóstol Pablo dice que debemos cautivar nuestro pensamiento y llevarlo en ese estado a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios capítulo 10 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Notemos esto. Dice que no militamos según la carne, sino según las armas que tenemos en Dios. Esto es otra manera de decir que no andamos por vista, sino por fe. Y luego dice cómo hacerlo, derribando argumentos y altivez, o sea, actividades mentales, llevando cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo, a obedecer al verbo, a obedecer a la palabra de Dios. Andar por fe no es otra cosa que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y andar en la carne no es otra cosa que hacer lo que dicen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Abel obraba en fe, actuaba en el espíritu, hacía lo que Dios decía. Caín obraba por la carne, actuaba según sus argumentos y sus razonamientos. Andar por nuestros razonamientos y sentimientos debilita, mientras que andar por el espíritu en fe nos fortalece. Dios testificó de Abel. Dios testifica de los que llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios testifica de quienes permanecen en sus palabras. Desde Génesis 37 en adelante tenemos la historia de José, el hijo de Jacob. José fue una persona que tuvo que pasar por pruebas muy severas. Y por experiencia personal, cada uno de nosotros podría dar testimonio de qué es lo que pasa por nuestra mente cuando vivimos injusticias y somos humillados y maltratados. Sin embargo, José se determinó a llevar cautivo todo pensamiento a la palabra de Dios. Y finalmente Dios dio testimonio de su fe. Dice el Salmo 105 desde el versículo 17: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Tu situación en un solo día puede dar un giro de 180 grados si permaneces en fe. Hoy quiero animarte a detener y a reducir a cautiverio esos pensamientos y argumentos que te mantienen viviendo en oposición a la palabra y los sometas a la palabra de vida. Permanece en su palabra y darás mucho fruto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Juan Pablo Rivadavia y si estás en Santa Rosa del Conlara, te esperamos en nuestras reuniones los domingos a las 10 horas en Tucumán 967. Queremos guiarte personalmente en una vida de fe en Cristo para que seas más que vencedor. Dios te bendiga. Esto fue Más que Vencedores. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Juan Pablo Rivadavia, donde podrás encontrar todos nuestros podcasts. Hasta la próxima.